Muy bien, ahora vamos a desarrollar ya los ejemplos de la semana 2 de nuestro curso de Matemática para los Negocios 1. Recuerden, apreciados jóvenes, que tienen que revisar la parte teórica en las diapositivas y también acá vamos a hacer la parte práctica. Por ejemplo, acá nos dan estas dos funciones, ¿no? La función f de x, definida como 3x más 5, es una función lineal, y la función g de x igual raíz de x, una función raíz cuadrada. Entonces me piden determinar estas operaciones con esas dos funciones y con sus respectivos dominios. A ver, primero para recordar. Por ejemplo, el f de x está definido como 3x más 5, es una función lineal que está dentro de las polinómicas. Entonces automáticamente ustedes saben que el dominio para esa función vendría a ser todos los reales. ¿Listo? El g de x está definido como la raíz cuadrada de x. Y verificamos que las raíces cuadradas o las raíces con índice par solo existen para números que son mayores o iguales que 0. Entonces su dominio sería todos desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Recuerden ustedes, ahora para calcular las operaciones, por ejemplo, si me dicen primero operar f más g. Entonces f más g aplicado a un x por la definición de la suma de funciones es igual a la suma de sus reglas de correspondencia. O sea, f de x más g de x. Y eso sería igual, yo reemplazo 3x más 5, listo, más la raíz de x. Ya está. Ahora yo visualizo, no hay ningún término semejante, por lo tanto no puedo reducir, lo dejamos de esa forma. De la misma manera, f menos g de x está definido como, listo, como f de x menos g de x. Entonces, reemplazo otra vez, sería 3x más 5 menos la raíz de x. Eso sería la diferencia. El producto, entonces tendríamos acá f por g. Ese asterisco es producto, si no también lo puede colocar punto, es lo mismo. ¿Listo? Es igual al producto de las reglas de correspondencia, ¿no? F de x por g de x. Y eso sería 3x más 5 por la raíz de x. Si gustan ahí multiplican, tendría 3x por raíz de x, 3x raíz de x, y más 5 por raíz de x, 5 raíz de x. Eso vendría a ser el producto. Y finalmente, el cociente. Entonces tendríamos ahí, para terminar con estas operaciones, el cociente. F sobre G aplicado a X, según la regla de definición, es F de X dividido entre G de X. ¿Listo? Y esto sería igual 3X más 5 sobre la raíz de X. Y si gustan ustedes ahí, me quedaría 3. Si divido X entre la raíz de X, a ver, lo vamos a escribir ahí. ¿Listo? Y más 5 sobre la raíz de x. ¿Listo? Inclusive acá en el primero término lo puedo todavía reducir. Acá me quedaría x a la 1, acá x a la 1 medio. Si cancelo me quedaría raíz de x en la parte superior. Y bueno, ahí sí nos quedaría 5 sobre raíz de x. Ya está. Ahora, para poder calcular los dominios, no se olviden, a ver, que también eso lo tenemos en las diapositivas, que para estas tres operaciones, su dominio es uno solo, que vendría a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿Listo? Y para la división, su dominio es dominio de f intersectado con el dominio de g, pero además de eso le quito
menos donde el denominador se hace 0. O sea, la segunda función igual a 0. Ahora, noten ustedes, ¿recuerdan sus intervalos? ¿Recuerdan sus intervalos? A ver, vamos a trazar acá la recta numérica. Supongamos que esta es la recta real. Listo. Entonces, en el dominio de F me dice todos los reales. O sea que el dominio de F es todos los reales. Toda la recta real. En otras palabras, no es otra cosa más que de menos infinito hasta más infinito. Y el dominio de G me dice cerrado en 0. Por acá está el 0, cerrado hasta el más infinito. Los infinitos siempre son abiertos, entonces sería esto. Ahora ustedes dicen, la intersección es que pertenece a ambos conjuntos, o sea, donde están sombreados los dos colores. Entonces la intersección sería desde este valor que vale 0 hasta el más infinito. Ahora acá miren, la intersección ya sabemos que es desde 0 hasta más infinito, le quito el valor igual a 0, pero g de x es raíz de x. Raíz de x igual a 0, tengo que quitarle este conjunto. Pero eso sería 0 a más infinito y le quito, pero la raíz de x igual a 0, ustedes lo resuelven en ecuaciones y eso me da el x vale 0. O sea, lo tengo que quitar el 0 y si le quito este conjunto, acá está cerrado, entonces le quito, me quedaría abierto. 0 hasta más infinito. Eso vendría a ser el dominio de la función división. Eso sería. Mientras que para la adición, sustracción y producto sería este dominio la intersección de ellos, ¿no? De 0 hasta más infinito. Acá le incluye el 0. Acá no le incluye. ¿Por qué? Porque cuando yo divido acá entre la raíz de 0, me da 0 y la división entre 0 no está definida. Muy bien, continuamos. Vamos al ejemplo 2. Otro tipo de operaciones, ¿no? Entre funciones tiene que ver con la función compuesta, ¿no? Recuerden ustedes cómo se define la función compuesta. Por ejemplo, el G compuesto con F, al aplicarlo a un X es, no se olviden, es de izquierda a derecha. O sea, la función G aplicada a ¿quién? Al F de X. ¿Listo? Y si me dicen, por ejemplo, F compuesta con G, ¿listo? Entonces siempre es de izquierda a derecha, no se olviden eso. Sería la función F aplicada a la que está a la derecha, que sería G, aplicado a un X. Esas son las reglas para poder definir. Ahora, ustedes noten, ¿no? ¿Cómo está la función F de X? ¿Qué es lo que hace la función F de X para un X? Lo eleva al cuadrado y le resta 1. El G, ¿qué es lo que hace para un X? 2 sobre ese X más 2. Entonces, acá miren, si yo quiero, me han pedido calcular el G o F de X sería G aplicado. ¿Quién es mi F de X? Mi F de X es X cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué significa que el G le tengo que aplicar a X cuadrado menos 1? Lo que significa es, ¿no? Que acá en la función G, en su regla de correspondencia, ese X que tenemos lo tengo que reemplazar por X cuadrado menos 1. O sea, ¿cómo sería si lo reemplazamos? A ver, me quedaría 2 en el numerador, no hay X ahí, y en el denominador me quedaría X más 2. Pero mi nuevo X, tal como está acá en el paréntesis, X cuadrado menos 1. Entonces sería X cuadrado menos 1 más 2. Y si nosotros logramos operar ahí, me quedaría 2 sobre X cuadrado y menos 1 más 2 es más 1. ¿Listo? Entonces, eso vendría a ser la función G compuesta con F. Van a darse cuenta que la función G compuesta con F en forma general es diferente de la función F compuesta con G. ¿Listo? A ver, acá, ¿cómo sería entonces? Sería el F aplicado al G de X, o sea, el F aplicado. ¿Y quién es el G de X? Acá lo tenemos, ¿no? 2 sobre X más 2. ¿Listo? 2 sobre X más 2. ¿Y qué es lo que hace
el f a un x, lo eleva al cuadrado y le resta una unidad. O sea, mi x que tengo acá, que sería 2 sobre x más 2, lo elevo al cuadrado y lo resto una unidad. Eso es lo que hace la función f. ¿De dónde sacó eso, profe? Saqué de aquí de la regla de correspondencia de f. Es lo que hace. Para un x lo eleva al cuadrado, lo resta 1. Para este x, que es 2 sobre x más 2, lo eleva al cuadrado menos 1. Y desarrollan 2 al cuadrado es 4 sobre x más 2 al cuadrado menos 1. Eso vendría a ser la compuesta de f con g. Muy bien, hasta ahí operaciones entre funciones. No se olviden las elementales, adición, sustracción, multiplicación y división, y además una exclusiva que viene a ser la función compuesta. En el siguiente video vamos a ver ya aplicaciones de los diferentes temas de funciones en los negocios.